Bienvenidos, bienvenidas a este estudio bíblico existencial donde compartimos con ustedes este devenir del don de Dios en su palabra, este Evangelio de San Lucas que nos integra en la misma vida de Jesús e integra la vida de Jesús en nosotros. Y vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu amor infinito para con todos nosotros, por el regalo de tu palabra, de tu revelación, que podamos hoy compartir estos textos y sobre todo hacerlos vida en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy veremos el capítulo 8, que tiene sus paralelos en Mateo, capítulo 4, 23, y Marcos 1, 39, y también una cierta duplicación en Lucas 4, 43 al 44. Este título se le denomina Las mujeres que acompañan a Jesús. Recorrió a continuación ciudades, pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Dice a continuación. ¿A continuación de qué? De lo que habíamos visto al finalizar el capítulo 7, cómo la pecadora perdonada experimentó precisamente el don salvador de Jesús, el don salvador de Dios en Cristo, cuando lloró y con sus lágrimas mojó sus pies, con sus cabellos se los secó y no dejaba de besarle los pies. Y Jesús termina diciéndole: vete en paz, tu fe te ha salvado. Después de esto, dice, recorrió a continuación pueblos, ciudades, proclamando, anunciando la buena nueva del reino de Dios. Aquí encontramos la centralidad de la acción y del mensaje de Jesús. Para Jesús, lo central, lo esencial, lo más importante es el reinado de Dios. Y sería bueno hoy, en nuestro siglo XXI, preguntarnos si para la iglesia de hoy, es decir, para todos nosotros, lo esencial es el reinado de Dios. Es decir, que Dios reine en nosotros. Nuestra relación humano-divina, nuestra forma de espiritualidad, nuestras prácticas religiosas hacen ver, denotan que estamos centrados en el reinado de Dios, que lo que buscamos primero que todo es que Dios reine en nuestras vidas, porque eso es lo que Jesús está enseñando. Y dice, le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que se habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Estas mujeres
Ya hoy sabemos, por ejemplo, María Magdalena no es lo que se creyó, que desde el siglo V, VI, el Papa dijo en una predicación que era una prostituta, y eso se quedó en la iglesia hasta que en los años 90, hacia el 2000, se hizo un estudio arqueológico serio y se encontró la casa de María Magdalena. Y allí se descubrió que era una mujer de dinero, una mujer de poder económico, y que no era prostituta, sino que era de Magdala. No era una Magdalena en el sentido de cómo se entendía, una mujer que se recostaba de los hombres, una mujer que vivía de los hombres. No, era un error. María Magdalena, probablemente lo que dice ahora el estudio es que siendo muy rica, vivía pues presa de todo lo del mundo. El lujo, su dinero, el goce del mundo, las compras, y que se encierra en 7 demonios, porque 7 es un número perfecto. 7 demonios es que estaba perfectamente endemoniada, es decir, perfectamente esclavizada. Eso es lo que quiere decir. No era que tenía unos bichos con rabo y cacho metido dentro, no, sino que vivía una experiencia de esclavitud, una experiencia que no le permitía ser dichosa, ser libre, ser feliz. De ahí porque hoy estos textos son plenamente válidos, porque hoy también hay muchas personas que también viven endemoniadas, porque no son libres, no tienen dicha, no tienen felicidad, porque todos los hijos de Dios, todas las hijas de Dios son para ser felices, para ser libres, para ser sanas. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos esto. Entendamos que precisamente María Magdalena y las demás, dicen, a todas las había o curado o sacado demonios. Para que veamos que son mujeres en las que hubo un impacto de parte de Jesús. Y ese impacto les cambió la vida. Entonces al final explican, todas, dice, aunque al principio dice algunas mujeres, al final dice y otras muchas más, que parece una contradicción. Porque al principio dice, le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos, inmundos y de enfermedades. Menciona los nombres, pero al final dice, y otras muchas que le servían con sus bienes. Por lo tanto, había muchas mujeres que iban con Jesús. Y lo que están diciendo es, las mujeres eran las que sostenían la obra. Con sus bienes costeaban los gastos. Porque imagínense, 12 o un poco más de personas que van de pueblo en pueblo, día con día, tienen que desayunar, almorzar, cenar, y allá que comen 4 veces. ¿Cómo iban a hacer eso si no trabajaban? Jesús iba a multiplicar panes todos los días para ellos. No, es que eso no lo iba a hacer Jesús nunca. Entonces, ¿cómo se multiplicó? Las mujeres ricas de entre esa María Magdalena usaban su dinero y sostuvieron la obra. Es lo mismo de hoy. Eso no ha cambiado, porque hay gente que piensa que como que en tiempos de Jesús todo caía así como del cielo, todo se arreglaba. No. Tuvo que haber gente que pusiera su dinero para el bien del anuncio de lo más importante, el reino de Dios. Luego viene la parábola del sembrador. Hace un salto. Aquí explica que Jesús está enseñando el reino. Entonces, todas las parábolas que veremos, todos los textos que veremos en adelante, hay que verlos en esa línea. Están centrados en el reino de Dios. Para iluminar que hoy
también en la iglesia de hoy, la catequesis, las pastorales, los grupos, los movimientos, todos deben estar centrados en el reinado de Dios. Porque si no es así, no se está haciendo la obra de Jesús. El centro es el reinado de Dios. Dice, se iba reuniendo mucha gente, a la que se añadía la que procedía de las ciudades. Les dijo entonces esta parábola: salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar una parte cayó a lo largo del camino, fue pisada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó sobre la piedra y después de brotar se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de espinos y creciendo los espinos con ella la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena y creciendo dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces Jesús está hablando en forma parabólica. ¿Qué es el género parabólico? Es un género que usa una narrativa donde implica elementos comunes de la sociedad o del grupo al que se le está dando el mensaje. Era muy fácil saber qué era el trigo, cómo se sembraba, qué peligros había en la siembra del trigo, las aves, los pájaros, el lugar donde se siembra, y que lo determinante es la tierra. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de Mateo, capítulo 13, que habla de la misma parábola, o Marcos 4, 1 en adelante, allí hacen énfasis que el sembrador salió a sembrar y la semilla era buena. Entonces, el sembrador siempre es bueno. La semilla, que es la palabra, siempre es buena. ¿Qué determina que dé fruto? En los otros textos dice, unos dieron el 30, otros el 60, otros el 100 por uno. Aquí no. Aquí dice centuplicado. La que cayó en tierra buena se centuplicó. Fue 100 veces más. Y esto se debe a que todavía hoy la idea es que por cada libra de grano que se sembraba salían 100 libras. Si usted tiene una buena siembra de arroz hoy o de frijoles, por cada libra debería salir 100 libras de cosecha. En esa época pues era así, y entonces dice el texto que no fue así, porque una parte cayó en orilla del camino. No cayó en el camino, sino a orillas del camino. ¿Por qué? Porque el camino siempre es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, esa se perdió. La pisó la gente y también se la comieron las aves. Otra cayó en piedra, brotó rápido, pero estaba seca, así que se murió rápidamente también. La otra creció entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y solo la que estuvo en tierra buena dio centuplemente. ¿Qué significa eso? Tierra se dice Adamá en hebreo. De ahí viene Adán, del que viene Adán. Adán. Entonces, la tierra es el hombre. El hombre es el sacado de la tierra. Depende del ser humano si la palabra no da fruto o muere en él, o si se seca, se ahoga. Depende de la tierra. Es decir,
cómo es el terreno humano, cómo es nuestro corazón o nuestros corazones, cómo son. Si el corazón es buena tierra, entonces dará 100 veces. Si el corazón es un espinero, como decimos hoy, esta mujer es un espinero, este hombre es un espinero, ¿ve? Que siempre está puya que puya, pelea que pelea, juzga que juzga. Entonces no va a dar, se muere la semilla, nace, pero se muere. Y si el corazón es de piedra, también nace, también toca, pero al ser tan seco, el lugar, dice, desaparece. Y peor, si la palabra cayó y se la llevaron las aves. Si simplemente entró por un oído y salió por el otro. Luego dice, ¿por qué habla Jesús en parábolas? ¿Por qué habla? Le preguntaban sus discípulos qué significaba esta parábola. Y él dijo, a ustedes se les ha dado el conocer los misterios del reino de Dios. A los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es interesante que el autor Lucas ponga esto. Es como que yo les quiero explicar a ustedes algo que es bueno, pero se los explico de una manera que no lo entiendan a propósito. Eso es muy raro. Es muy rara la respuesta. Dice, miren lo que dice. Porque a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. A los discípulos. Dice, pero a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es algo un poco complicado, porque pareciera como que Jesús no quiere que entiendan. Entonces hay que ver es quién escribe eso, por qué lo escribe y a quiénes se refiere. ¿Quiénes son los otros? Los otros que estaban con Jesús, que iban por ahí. Judíos. Eran judíos. Estaban los discípulos, que eran judíos también, pero que seguían a Yoshua. Y están los otros que no siguen a Jesús. Lo que está diciendo el autor es que los otros, los demás judíos que no van a aceptar a Jesús, son aquellos que oyen pero no escuchan, miran pero no ven. Es por eso, porque todo lo contrario, Jesús quiere que todo el mundo entienda, que todo el mundo comprenda el mensaje. Entonces viene a explicar la parábola, pero resulta que aunque los discípulos tienen claridad o deben tener claridad del misterio del reino, tampoco entienden la parábola. Es decir, al fin y al cabo, son los discípulos los que quedan no entendiendo. Supuestamente los discípulos son los que entienden el misterio del reino. Ahora Jesús, dice el texto, tiene que explicarles. Entonces pasa hoy también que a veces los más acercados a Yoshua, el que conoce la Biblia, el que va a cursos bíblicos, el que va a oraciones, el que hace rosario en casa, que todo está bien, eso. Pero resulta que esos no entienden lo que Jesús quiere decir. Y entonces cuando uno no entiende lo que Jesús quiere decir, pasa como cuando uno es niño. Entonces la mamá le dice a uno, oye, vaya búsqueme 5 libras de arroz, 2 plátanos, 1 libra de harina y sal. ¿Escucho? Sí. Y cuando vaya, ya se lo olvidó. Entonces trae masa, trae plátanos, trae otras cosas. Así nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque supuestamente oímos, pero no escuchamos. Miramos, pero no vemos. Ustedes se imaginan las comunidades nuestras, ¿cuántas veces han ido a la celebración litúrgica? ¿Cuántas veces la gente ha escuchado la palabra en misa?
sobre todo los que van a misa dominical o en semana. ¿Cuántas veces han ido? ¿Cuántas veces han oído? Pero ¿qué se ha quedado? ¿Qué se queda? Y uno dirá, no, pero es que lo que pasa es que cuando leen una sola vez y eso no se queda. Pero cuando usted va a una película y a usted le gusta, aunque ha ido una sola vez, usted puede contar toda la película. ¿Por qué? Porque puedes contar toda la película con una sola vez que la haya visto. Porque te impresionó, porque te gustó, porque te tocó. Entonces a veces nosotros podemos escuchar la palabra, oír la palabra, pero no escucharla. No me toca. Yo puedo escuchar al lector que proclama y no darme cuenta que es Jesús que me está hablando, que es Dios que me está hablando. Por lo tanto, me pasa de largo. Yo oí, pero no escuché. Vi la celebración, vi la comunidad donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre y estoy yo en medio de ellos. Vi la celebración misma de la Eucaristía, pero no logré entender. Miré, pero no vi de verdad. Y fíjense que esto es muy importante porque hay latitudes que nosotros no conocemos. Me dice un amigo de una latitud europea que ahora mismo en muchas parroquias en la misa solo se lee el Evangelio. No se leen las otras lecturas. Se lee el Evangelio, se hace una homilía de 8 minutos para que la misa demore 15 a 20 minutos. Porque si no la gente no va. Entonces, una misa de 15 a 20 minutos es para cumplir con el precepto dominical. Porque en semana no van a misa tampoco. ¿Ve? Y eso, pues, o sea, esto no pasa aquí todavía. Pero si seguimos haciendo lo mismo de aquí a 20 años, será igual. Será igual. Entonces, ¿a qué se debe esto? Hemos perdido el centro. ¿Usted ha visto cuando un auto pierde el centro de gravedad? Sobre todo cuando los muelles se le mueven, que va así como de lado, y va de frente, pero va atravesado y se atraviesa. Pues así vamos. Porque no estamos centrados en el reinado de Dios. Entonces dice Jesús, la parábola quiere decir esto. La simiente, la semilla, es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído, después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra. Fíjense lo que dice ahí, que es interesante. Los que están la orilla del camino o los del camino ahí representa un grupo de personas. Es una parábola. Y estas personas son las que oyendo la palabra, luego viene el diabolos. Aquí es interesante porque la palabra de Jesús dice él, mi palabra es vida, mi palabra es verdad, mi palabra es luz, mi palabra es unión. Entonces pasa, el que escucha la palabra y después dice, viene el diabolos, viene la división. Yo escuché la palabra, me fui y apenas salí del templo ya, mira que aquella, mira que aquel, voy pensándolo, tal vez no lo diga, pero estoy pensando mal de esta, del otro, jugando al otro. Ya te robó el diabolos, la división te robó el sentido de unidad de la palabra, el sentido de amor de la palabra, el sentido de vida de la palabra. Y continúa, dice, no sea, dice el texto, no sea que crean y se salven, porque según cómo crees, te salvas. Esto es importante. Los de sobre piedra
son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba abandonan. Es interesante cómo lo dice Lucas, porque Mateo solamente dice, son los que a la hora de una prueba se muere la fe. No, aclara, son los que escuchan y por un tiempo les alegró. Qué bonita esta palabra, qué hermoso el mensaje de Jesús, qué bella fue la celebración, qué profundo fue el misterio. Pero dice, eso es por un tiempo, porque no tienen raíces. Aquí esto es importantísimo también. Aquí el problema es que no hay raíces. Y no hay raíces porque las piedras impiden echar raíces. ¿Qué es la piedra? Hay que entender que la piedra, ¿cómo es la piedra? ¿Permeable? ¿Cómo es la piedra? Dura. Entonces aquí lo que dice es que, trayendo al lenguaje nuestro, es aquel que se alegra con la palabra, le llega al corazón, por algún tiempo la vive, pero la dureza de su vida, la dureza del corazón, no permite echar raíces. La dureza hacia el amor, la dureza hacia la bondad, la dureza hacia la ternura de Dios. Pero no echando raíces, se seca, porque no tiene raíces. ¿Ve? La dureza me impide formarme, me impide leer, me impide orar, me impide meditar, me impide perdonar, me impide comprender. La dureza. Todo lo contrario, el duro de corazón odia, juzga, condena, etcétera, ¿no? Entonces, en esa persona la palabra muere. La que cayó entre espinos, dice, son los que han oído, pero las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida le van sofocando y no llegan a la madurez. En el primero, las mismas piedras, la misma dureza de su vida, ante cualquier prueba que vivan, caen. Es que llovió, ya no puedo ir. Es que se ve el cielo cuarteo, va a ser temblor, mejor no voy. ¿Ve? Es que está muy caliente el sol. Entonces, las pruebas, eso es la prueba. No es la prueba que te mande una enfermedad, no es eso. Y eso es extremo, porque Dios no manda enfermedad. Pero en la experiencia diaria, la dureza que hay afuera, que es la misma dureza que hay dentro, es un espejo, impide que haya raíces y se muere. Ahora dice, los de espinos son aquellos que las situaciones de la vida, las preocupaciones, la preocupación. Cuando uno escucha la palabra, participa de la comunidad, pero vive preocupado, ¿dónde queda la palabra? Queda ahogada. Preocupados por lo que sea, dice, por el dinero, por los bienes, por lo que sea. Y entonces nunca se madura. Claro, de una persona que está en la iglesia desde los 10 años o 15 años, o a veces desde niño, y llega adulto mayor ya, con los mismos sufrimientos, con las mismas taras y sin frutos. ¿Qué significa una vida sin fruto? La vida que hablaba en días pasados de Gálatas capítulo 5. Los frutos del amor, la alegría, la paz, la justicia, la magnanimidad, dominio propio. ¿Ve? Esos frutos no se dan. Y he estado toda la vida en un grupo, toda la vida en una comunidad, toda la vida en una pastoral, incluso toda la vida de presbítero, o de obispo, o de diácono,
y sin embargo no tengo frutos. Y fíjese, esos frutos no es lo que yo hago. Ahí no se miden los frutos. Es que yo hice una gran obra, es que remodelé todas las instalaciones del lugar, de la parroquia. No es eso. Los frutos son relacionales. Relacionales siempre. Amor, alegría, paz, justicia, bondad, relacionales. Dominio propio, relacionales. ¿Ve? Y continúa, dice, los que dicen, pero la preocupación es por tres cosas, dice, la riqueza y los placeres de la vida. ¿Por qué está el problema del placer? No es porque el placer sea malo, es que dejo la centralidad del reino para buscar la añadidura. El placer es añadidura en la vida. Los hijos, el esposo, la esposa, el dinero, la finca, la casa, mamá, papá, todo eso es añadidura. La salud, el placer, todo eso es añadidura. Lo más importante es el reinado de Dios. Entonces, cuando yo abandono la centralidad del reino y me preocupo por el dinero, por el poder, por el placer, ya me desvié. Ya me desvié. Y desviarme del reinado de Dios es desviarme del reinado del amor. Ya no va a reinar el amor en mí. Va a reinar los celos, la competencia, la envidia, el resentimiento, la serruchadera de piso. Es lo que va a reinar. ¿Ve? Entonces, el texto dice, pero lo que en buena tierra sembraron son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto. Ahí podrían poner María. Conservaba todo en su corazón. Es lo que está diciendo esto. El que siembra en tierra buena es aquel que conserva la palabra en su corazón, bueno y recto. Y dan fruto con perseverancia. No importa que hablen de uno, no importa que digan lo que digan de uno, no importa que te digan cosas falsas de ti, no importa que no te comprenda, tú sigues dando frutos relacionales de bondad, de amor. Dice, ¿cómo recibir y transmitir ahora la enseñanza de Jesús? Esto que Jesús ha hablado, ahora ¿cómo recibirlo y transmitirlo? Nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Nosotros a veces no logramos comprender del todo este lenguaje, sobre todo si nos criamos acá en la ciudad. Pero cuando uno nació y creció en el campo, donde están los abuelos, donde no había luz eléctrica, usted entiende a qué se refiere. Cuando no hay luz eléctrica ni por las calles ni por ningún lado, desde que llega la oscuridad es oscuridad neta, a menos que sea luna. Por eso el hombre del campo valora tanto, admira tanto la luna, porque es en la luna que hay brillantez nocturna. Sin eso es oscuridad. Entonces, en esa oscuridad del tiempo de Jesús también, encender una vela, que no era una vela, era una lámpara, regularmente hecha de barro, con su mecha y llena de aceite. El combustible era el aceite de oliva. Entonces, cuando tú enciendes una lámpara, se ilumina la estancia.
Dice, no hay nadie tan loco, es lo que está diciendo ahí, que encienda una vela, habiendo oscuridad, y la meta debajo de la mesa o de la cama. Que es loco. O sea, esto lo dice para que entendamos su enseñanza. Entonces dice, pues la idea es que la ponga sobre el candelero para que los que entren vean la luz. Se enciende la luz para que se vea la luz. Se enciende el amor para que se vea el amor. Se enciende la paz para que se vea la paz. Pues nada hay oculto que no quede manifiesto, y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto. Miren qué interesante, ¿no? Lo que está diciendo Jesús es: todos somos uno. Todos somos uno. Y todos estamos en la unidad. Por eso, todo será conocido, todo será descubierto. Miren, pues, cómo oyen, porque al que tenga, se le dará, y al que no tenga, aún lo que crea tener, se le quitará. Esta es una ley universal. Miren, pues, cómo oyen, porque al que tenga, se le dará, y al que no tenga, aún lo que cree tener, se le quitará. ¿Qué está diciendo aquí? Todo lo que doy a los demás, me lo doy a mí mismo. Todo. Entre más me doy a los demás, más tengo. Por eso el que tiene se le dará más. Porque al darle a otro, me doy a mí mismo. Y entre más doy, más tengo. Pero entre menos doy, entre más me cierro, hasta lo que creo tener se me quitará. Entre menos amor doy, entre menos ternura doy, entre menos bondad doy, entre menos comprensión doy, menos tengo. Y se me quitará la que quería tener. Esto no es castigo, no, esto es principio universal. Principio universal, que se puede también decir de otra manera: con la misma vara que mides, serás medido y una cuarta más. Como mire a los demás, como juzgue a los demás, como ame a los demás, como sirva a los demás, eso mismo me viene. Y una cuarta más. ¿Sí? El verdadero parentesco de Jesús. Aquí entra Lucas en algo muy importante, porque en tiempo de Jesús pasó, y después que Jesús murió pasó también lo que muchas veces pasa hoy. Ay, quien fuera yo de tener un hijo sacerdote, una hija religiosa, o cómo quisiera yo estar en tiempo de Jesús. ¿Quién como María, que era su madre? ¿Sí? ¿Quién como ella? Entonces, en el colectivo humano usamos la lógica humana, no la de Dios, la humana, y desde la lógica humana vemos esto. Entonces, lo que Jesús va a hacer aquí con el verdadero parentesco de él es cambiar la lógica humana por la lógica divina. Y miren lo que dice: se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Hay que ver los paralelos de Mateo 12, 46 y Marcos 3, 31, 35. Porque algunas veces, bueno, en los textos paralelos se va a decir que es que la familia creía que Jesús estaba dañado de la mente.
creían que estaba loco. Su mamá y sus hermanos y hermanas creían que Jesús estaba loco. ¿Por qué creían eso? Porque las enseñanzas que Jesús estaba dando no era la centralidad en el templo de Jerusalén, sino la centralidad en el reino de Dios. No era la predilección de los sacerdotes y levitas y el sumo sacerdote, no. Es la predilección de los leprosos, los pobres, los pecadores, los publicanos. Es todo lo contrario. Es una enseñanza totalmente contraria a la enseñanza común. Totalmente contraria. Claro, si hoy un sacerdote abiertamente empezara a enseñar lo contrario que enseña la comunidad católica, ¿qué pensaría? ¿Se volvió loco? ¿Está loco? Pues eso pensaron de Jesús. Entonces, en el texto paralelo dice que fueron a buscar a Jesús porque querían, aquí, miren lo que dice, quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Jesús quita que en el camino suyo, en el seguimiento suyo, funcionen las cosas de manera humana, meramente. Yo conozco a un diputado, no puedo llegar al diputado, entonces hablo con la mamá del diputado para que hable con el diputado y me consiga. Esa es lógica humana. ¿Ve? Esa es lógica humana. Jesús está invirtiendo, dice, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Con esto está diciendo que María es su madre, claro, porque es la primera que escuchó la palabra y la puso en práctica. Y probablemente sus hermanos también. Pero lo que está salvando a Jesús es que la gente crea que por ser hermano de sangre o ser mamá de sangre, tiene predilección con él. ¿Ve? Que por ser sacerdote tenemos predilección con Jesús. Que Jesús tiene hijos, Dios tiene hijos predilectos. No. Olvídese. Aquí la tabla es rasa. El mismo amor es para todos. La misma salvación es para todos. El mismo cielo es para todos. No hay cielos para uno y para otro cielo más chiquito. Es el mismo cielo que Dios. Entonces, esto es de suma importancia. Porque eso evita que, si hubiera estado en tiempo de Jesús y hubiera estado cerca de su mamá o de sus hermanos o de los discípulos, qué lindo hubiera sido. No, es que hoy tú eres hermano, hermana, madre, padre de Jesús, si escuchas la palabra y la pones en práctica. Esto no lo invento yo, esto lo dice la palabra, clarita. Que no querramos aceptarla es otra cosa, que no se hable sobre eso es otra cosa, pero esto es lo que dice la palabra. Y fíjense, dice, a partir de esto, a partir de este momento, encontramos algo sumamente importante. Y es que Jesús va a actuar, según la forma de lucana, según la presentación lucana, de tal manera que empieza a mostrar a Dios mismo. Ver a Jesús es ver a Dios. Y la obra de Jesús es una obra que, si antiguamente los hombres que escucharon a Dios le siguieron y a veces fallaron, lograron hacer cosas maravillosas, ahora Jesús más. Y mire, dice, cierto día, ya después de todo esto, subió a una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Y se hicieron a la mar. Mientras ellos navegaban, se quedó dormido
se abatió sobre el lago una borrasca, la barca se zarandeaba, anegaba y estaban en peligro. Aquí entramos el autor en el mundo simbólico. ¿Por qué? Como, igual que el simbólico anterior de la parábola del trigo, pero ahora el mundo simbólico está en la iglesia. Porque la barca siempre es la iglesia, la barca de Pedro. Entonces resulta que cuando escriben este texto, año 85 más o menos, ya había habido persecuciones grandes, la de Nerón, muy grande. Y la barca, la iglesia, parecía hundirse en el mar de la muerte de los emperadores. Entonces hay que leerlo desde allí. Una iglesia que tiene miedo y que siente que Jesús está dormido. Como hoy, tal vez muchos creyentes pensaron ante las situaciones de Israel y Palestina y Irán y las situaciones de Rusia con los demás y la situación aquí en Panamá, ¿por qué Jesús no? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no agarra el corazón de esto y lo transforma y de esto también lo transforma y todo se vuelve a paz? Pareciera Jesús está dormido. Y a veces en la misma vida de uno puede creer que Jesús está dormido. ¿Cómo se cree eso? Es que a mí Dios no me escucha. Es que yo rezo y no me da nada lo que le pido. No he logrado lo que yo he querido porque porque me está probando. Es lo mismo. Y en ese momento dice, ¿qué sucede? Dice, entonces acercándose le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. La comunidad despierta a Jesús. ¿Cómo la comunidad despierta? ¿Qué significa que Jesús está despierto? Que Jesús está consciente, que Jesús está allí consciente. La comunidad, ¿cuándo despierta a Jesús? ¿Cuándo se da cuenta de su presencia? Cuando cree lo que Jesús le dijo, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estoy yo. ¿Ve? Y entonces es que perecemos. Es que perecemos. Y dice, Jesús les dijo entonces, increpó al viento y al oleaje, que se apaciguaron y sobrevino la calma. Después de la persecución de Nerón, hubo un tiempo de calma. Después vino otro emperador, cuando le tocó ponerlo a Diocleciano, y después murió y vino otro tiempo de calma. Aunque Jesús parecía dormido, que no estaba al tanto de la iglesia, lo que dice no, es Jesús el que tiene el poder de calmar la fuerza de la muerte. Pero no es matando al emperador, no es poniéndote traje de guerra para guerrear contra él, es entendiendo el proyecto de Dios. Es entendiendo que la muerte no es real, que si los matan, puede matar el cuerpo, pero no el ser, no el espíritu. La pelea no es atacando, es bendiciendo a aquel que te ataca. Eso es lo que está enseñando el texto, fíjense. Y luego dice, entonces les dijo, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Hoy sería interesante preguntarnos eso. ¿Dónde está mi fe? ¿En qué lugar? ¿En qué persona? ¿En qué tiempo? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe que piensa que la iglesia se va a hundir? ¿Dónde está tu fe que piensa que Jesús está dormido? Que Jesús ni nos escucha, ni nos responde,
¿Dónde está tu fe? Ellos, llenos de miedo, ahí está la razón. Ellos, llenos de miedo, se decían entre sí maravillados. Estaban con miedo, pero también les maravillaba. ¿Quién es este que ordena a los vientos y al agua y le obedecen? Aquí hay un detalle, y es que ante la palabra de Jesús, la palabra de Jesús es la que calma la muerte, calma el viento contrario. ¿Dónde? ¿Afuera o adentro? ¿Quién es que estaba llenando de agua? La barca. ¿Quién es la que parece que se hunde? La barca. La palabra de Jesús, ¿dónde calma? ¿Dónde trae la calma? A la barca. Nosotros quisiéramos que transformara allá, que transformara por allá. No, es acá. Pero es el miedo el que impide que Jesús actúe. Es el miedo el que me hace ver que Jesús está dormido. Es el miedo el que me hace creer que Jesús no actúa hoy. De ahí porque entonces viene esa parte final que es importantísima. Entonces, en medio del miedo y la maravilla, se hace una pregunta, que es la pregunta nuestra, que debemos hacer. ¿Quién es este que ordena a los vientos y al agua y le obedecen? ¿Quién es este que hace capaz que una barca tan endeble como uno, porque somos barquitas dentro de la barca, quién es ese que hace que los vientos contrarios de la economía, de los problemas económicos de casa, del mar de la muerte, de los problemas que hay, quién es ese que es capaz de calmarlo todo? De calmar la vida, en la que a veces vemos como un oleaje que se va levantando contra nosotros. ¿Quién es ese? Y la respuesta es lo que, claro, nos va a dar el sentido de la existencia. ¿Quién es? Es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el que tenía que venir al mundo. Es aquel que es mi esperanza, aquel a quien yo le abro el corazón para que reine Dios en mi vida, y reinando Dios en mi vida pueda verme siempre cara a cara con Él y verme semejante a Él. Y al verme semejante a Él, veré que todos los demás son semejantes a Él también. El miedo me impide ver eso. El miedo no me hace ver al otro semejante a Jesús, todo lo contrario. Ni yo mismo veo semejante a Jesús. Y por lo tanto tampoco lo veo en los demás. Y si no lo veo en los demás, ni en mí, ¿qué camino queda? Ataque y defensa. Defensa y ataque. Más nada. Cuando tengo miedo, entonces cualquier cosa del mundo físico en lo que yo tenga mi anclaje es para mí motivo de pelea. ¿Sí? No he llegado a la estatura de Pablo que decía, yo vivo en la abundancia o en la carencia igual. Bendito sea Dios. Porque mi esperanza y mi experiencia de felicidad ni está en la abundancia ni está en la carencia. Está en el reino de Dios. Está en Cristo. Bien. Entonces vamos a dejarlo aquí para las preguntas. De pronto algo que quieran decir, algo que quieran ahondar, aprovechar para ver esta parte del capítulo 18a.
Buenas noches, hermano. Padre, en algunas versiones bíblicas se dice, o dice la palabra, nadie enciende un selemín, o pone una lámpara para ponerla debajo del selemín. Bueno, independientemente, yo creo que todos entendemos qué quiere decir, pero en sí, ¿a qué se refiere la lámpara? ¿A la palabra de Dios? ¿A qué? O sea, primero que el selemín se refiere como una mesa, Ajá. tipo de mesa. Nadie pone una lámpara ponerla debajo de un selemín, una mesa, ¿no? Pero la luz que habla allí es la luz que se aprende descubriéndola con Jesús. Es la luz tuya, la luz interior, la luz que es tu propio ser, amor. Entonces, encender la luz es darme cuenta que soy luz. Antes no me daba cuenta, ahora me doy cuenta que soy luz. Pero yo no me doy cuenta que soy luz para seguir en la oscuridad, peleando, jugando, condenando, no. Si me doy cuenta que soy luz es para ponerme en lo alto, para que la luz haga ver a los demás. La luz tiene que ver con Dios, con la divinidad, siempre. Y por tanto tiene que ver con nuestra misma vida divina. Y otro, más bien un comentario ahí breve. No afanarse por las cosas de la vida. Yo creo que el día que llegué, Pablo fue el que usted mencionó, que era su nivel de felicidad era igual en la carencia que en la abundancia. Yo creo que el día que un ser humano de nuestra época llegue a ese punto, es la supremacía de la fe y de la paz interior. Pero realmente es muy difícil. Decía San Francisco de Asís, creer y tener paz cuando pides pan y la gente te da pan, eso no es tanta paz ni tanto creer. Creer cuando vas a un lugar y pides hospedaje y te dan, esa no es alegría y paz. Dice, creer y mantener la paz es cuando tú vas en una noche de invierno donde cae la nieve, mueres de frío, toca las puertas y no te abren. Y aún ahí crees que Dios te sostiene. Eso es creer y eso es la alegría y eso es la paz. Sí, cuando no me abren las puertas, pero yo confío, así que no me turbo, no me espanto, nada. Si es que me toca morir, pues muero feliz en sus brazos. Si no me abre, bendito sea Dios, los bendigo igual. Nada me turba, nada me espanta. Claro que se puede vivir en todos los tiempos, pero para eso tienes que convertirte en buena tierra, en dejar que la semilla de la palabra entre en ti, en el corazón, y la guardes y la pongas en práctica. La pongamos en práctica, ahí viene la paz. Padre, buenas noches, hermanos. En esa línea más o menos puede ser o decirse que el relato de Job nos lleva también a esa línea, ¿no? De todas las pérdidas que en un momento dado había vivido, pero a pesar de eso estaba creyendo, ¿cierto? Sí, de hecho Job en cierta forma entra, sí, dentro de los libros, en cierta forma tiene lo sapiencial, aunque es un libro aparte de lo sapiencial, tiene lo sapiencial. Y aunque Job no es un personaje histórico, sino una ficción literaria, el fin del texto tiene dos partes. La primera parte es mostrar que Dios no manda lo malo, porque antes, incluso algunos profetas lo dicen, Dios manda lo malo, lo bueno, Dios manda el pecado, Dios manda el mal, Dios manda la tentación, Dios manda el dolor. Entonces con Job se elimina eso. ¿Por qué? Porque no es Dios el que manda algo, no es Dios el que prueba algo, no es Dios el que mandó la muerte de todos los hijos y las hijas. Fue
el Hijo de Dios, porque era uno de los hijos de Dios que llegó. Uno de los hijos de Dios le pide permiso a Dios para hacer eso. ¿Ve? Eso por un lado, libera a Dios de ser el que hace el mal. No, eso lo hace le Satán, lo opuesto a Dios, por un lado. Y por otro lado, que el justo, el que cree en Dios de verdad, es capaz de entender que Dios siempre está con él, tenga o no tenga, se le acabe todo o no. ¿Ve? Pero también enseña en tercer lugar que el justo, si le presta oídos a los demás, es capaz entonces de tambalear en su fe y renegar de lo que ha creído antes. Entonces tener cuidado quién te aconseja, quién te dice las cosas, quién te enseña. Bueno, yo no creo que es prudente que yo abra, por ejemplo, YouTube o abra cualquier cosa y cualquier vídeo que me salga lo vea. No. Yo escojo los vídeos para verlos. Este vídeo me va a ayudar, este vídeo me puede ayudar a crecer, me va a aportar algo, porque si no, no puedo permitir que cualquier cosa entre, porque te pueden llevar a algo distinto de la fe. Hay que tener cuidado con eso. Pero Job es un personaje interesante, muy interesante. Un libro espectacular. De hecho, el libro de Job es uno de los libros que en las escuelas de español de aquí, de Panamá, lo estudian por su forma literaria y su complejidad lingüística. Es un libro muy didáctico, ¿sí? A mí me agrada mucho cuando se toca este tema de la luz. En primer lugar, porque todos debemos sentirnos que somos luz, porque si no, como que no estamos en nada. Y me encanta cuando participo, en EGE, en Escoge y en los retiros que hacemos, como el que tuvimos para los días cuaresmales, para la preparación de la Semana Santa, cuando se prenden todas las velitas y todo aquel asunto, ¿verdad? De alguna manera uno siente que realmente estamos como haciendo el esfuerzo de poder servir a la comunidad y de eso, pues de ser una luz, de ser algo bien hermoso, pues porque cuando uno ve una lucecita así que uno pone, se ve bonita en la casa, en la iglesia, donde sea, ¿verdad? Entonces sentirse así pues es algo hermoso. Entonces a mí en lo personal siempre me ha sucedido que me ando chorreando con las velas. Y entonces yo digo, bueno, de repente ser luz como que para mí no es tan sencillo, pero pues yo quiero y insisto y trato, ¿verdad? Y pongo todo de mi parte para poder iluminar la vida de las personas que encuentro en mi camino. Muy bien, ustedes tal vez se recuerdan los que fueron misioneros en el año 89, 90 y 91, cuando la gran misión por el jubileo del año 2000, había dentro de las dinámica, una de las Carmelita la vela. Entonces Carmelita la vela era una vela muy bonita, muy bella, pero ella se dio cuenta de algo, que las compañeras velas no estaban bonitas, porque al encenderlas se iban agachando, se iban gastando hasta que quedaban chiquitingas y se perdía. Entonces ella quería conservarse y no permitió encenderse. Pero al tiempo se encuentra con una que estaba chiquitinga así, entonces dice, ¿sabes algo? Yo quería mantenerme hermosa, pero me he puesto amarilla, estoy fea y no soy feliz. ¿Y tú cómo estás feliz? Dice, sí, porque yo soy feliz. Dice, soy feliz porque me gasté ardiendo y ardiendo di luz. Algunas personas dicen, no, es que nosotros no somos luz. Somos reflejo de la luz. Como la luna no tiene luz, sino que refleja la del sol, así somos nosotros. Pues no. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. El que los recibe a ustedes me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe al que me envió. No somos reflejo de la luz del sol, somos el mismo sol atravesando
los horizontes de la vida en cada persona. El mismo Dios, con su mismo espíritu, que nos atraviesa en nuestro mismo ser para que descubramos que somos luz y brillemos de amor. Padre, ahorita que menciona, estaba también pensando en el versículo 2, en la parte donde habla de que María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, y Susana y otras muchas más le servían con sus bienes, que también hizo referencia hace un rato. Recordaba que usted en otras ocasiones mencionaba que los innominados tienen un significado que se refiere a la comunidad en general, ¿verdad? Ahí diríamos que ahí entrarían esas otras muchas mujeres. Pero el nombre de estas, por ejemplo, María Magdalena, o sea, que están nombradas en particular, es porque tienen una teología en particular que darnos. Y, por ejemplo, en el caso de Juana, la mujer del administrador de Herodes, también quizás tiene un significado un poquito más allá, porque, bueno, era un empleado de Herodes y la mujer estaba siguiendo a Jesús, por un lado, ¿no? Y Susana. Entonces, ahí esos nombres me imagino que tienen... Claro, recuerden que Juana ahí hay 3 tipos de personas. Está María Magdalena, que no es judía, es más hacia el norte, y no es judía en cuanto del pueblo de Judía, sino del norte, es israelita, sí. Porque hay que distinguir entre judío e israelita. El israelita abarca todos los 2 reinos. El judío solo Judea. Entonces, María Magdalena no era de Judea. ¿Qué pasa? Que María Magdalena representa esa parte, esa mujer rica que ayuda con los bienes desde lo no central en Judea. Juana representa a los paganos, que al ser esposa de Cusa, que trabaja con Herodes, con los paganos, también está dando el dinero para la obra de Jesús. Y Susana nos recuerda el Antiguo Testamento. La casta Susana, ¿se recuerdan que los viejitos acusaron que no sé qué, que no sé cuánto? La mujer fiel está haciendo alusión a los judíos. De cómo todos pueden colaborar en la obra del Evangelio. Porque la obra del Evangelio no tiene que ver, ojo con lo que voy a decir, más con religión, sino con el actuar de Dios en medio de nosotros. Más que religiones que se pelean, es el actuar permitiendo al Espíritu Santo que fluya y se anuncie la centralidad del reino de Dios, del reinado de Dios. En otras palabras, ¿de qué sirve ser católico, evangélico, protestante, adventista, testigo de Jehová o lo que sea, si no tienes como centro el reino? ¿De qué sirve ser pastoral social o pastoral catequética o pastoral bíblica o pastoral de ministras si el centro no es el reino? Si Dios no reina en mí, todo se vuelve un caos. Es por eso que este texto está unido del reinado de Dios a 1 Corintios 13. Yo puedo hablar las lenguas del mundo, pero si no tengo amor, nada soy. Soy campana que suena y címbalo que toca. Lo que está diciendo es, si no tengo amor es si Dios no reina en mí, es lo mismo. ¿De qué sirve que yo tenga muchos dones? Incluso dice que de a quemar mi cuerpo por los demás, si no tengo amor, de nada sirve. Porque aunque dé a quemar el cuerpo, no lo estoy haciendo porque he dejado reinar a Dios en mí, sino que estoy buscando otros fines. ¿Ven? Estoy haciendo una pastoral con otros fines, no porque estoy dejando reinar a Dios en mi vida. Entonces probablemente, si no es probablemente que es así, si no dejo reinar a Dios en mi vida, todo lo que hago
lo hago persiguiendo las añadiduras. Que me vean, que me mencionen, Por eso es que usted ve que a veces en las pastorales, bueno, quiero agradecer a tal persona, y se me quedó una. Ah, qué lío. Qué mujer más brava. Que no me mencionaron. ¿Qué estás buscando? ¿Que Dios reine y darte? ¿O estoy buscando que me mencionen para yo estoy sentirme que estoy yo? Y lo hice mejor que tú y mejor que tú. Estos textos son para despertarnos, para que digamos, oye, ¿de verdad que yo estoy dejando reinar a Dios? ¿Es lo más importante como para Jesús? Entonces, para mí, seguidor de Jesús, lo más importante debe ser lo que era importante para Jesús, no lo que yo me invento. Porque ahí somos muy hábiles. Nos inventamos un montón de cosas para calmar la conciencia y decir, no, si yo estoy haciéndolo bien, yo aquí estoy haciendo esto y esto y esto, porque yo estoy... Pero no está siguiendo el proyecto de Jesús. No estoy siguiendo el sueño de Jesús, que es lo que Él quiere que hagamos. ¿Ven? Bien, entonces terminamos con una oración. Te damos gracias, Padre de infinita bondad, porque confías en nosotros, porque nos amas infinitamente a pesar de nuestras infidelidades, errores, desvíos y resistencias a tu reinado. Que como María guardemos esta palabra en el corazón y seamos capaces de ponerla en práctica, confiando en el Mesías, en Jesús, nuestro Señor y nuestro hermano, y que guardando esas palabras suyas nos convirtamos en evangelios vivientes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Agradecemos la atención prestada y recordamos, pues, el próximo martes a la misma hora. 1000 bendiciones.